Segunda reflexión sobre el Triduo Pascual. Queridos hermanos y hermanas, voy a reflexionar sobre el Santo Triduo Pascual, pero sobre todo ahora centrándome en la muerte de Jesús. Voy a seguir el siguiente esquema. Primero decir unas palabras en general sobre la muerte, después decir la muerte de Jesús, el descenso a los infiernos y finalmente diré unas palabras retomando al Papa Emérito Benedicto XVI sobre esa figura de Cristo como filósofo y pastor, sobre todo como pastor. En general, sobre la muerte, nos podríamos preguntar: ¿y qué es la muerte? La Iglesia sostiene que la muerte es la separación del alma del cuerpo. Y seremos reintegrados o unificados nuevamente en cuerpo y alma hasta la resurrección. Lo sostiene el Catecismo de la Iglesia, el número 1005. La Iglesia, hay que decirlo claramente, no cree en la reencarnación. Porque la reencarnación lo que tiene en el fondo es la creencia de que si alguien muere y no ha purificado del todo, vuelve a reencarnarse para purificar, y si muere y no ha purificado del todo, vuelve otra vez. Eso no se sabe hasta dónde llega. La Iglesia lo que cree es que al morir nosotros quedamos como estamos, el alma queda como está, si en pecado grave, mortal, venial, en gracia, como está el alma, así queda. Y luego, después de la muerte, no hay oportunidad de conversión, de arrepentimiento. El arrepentimiento es en la tierra, en vida. De allí, una vez muerto, no hay oportunidad. Claro, se han tenido diferentes teorías, ¿verdad? Incluso Orígenes en los primeros siglos él creía que desde el infierno todavía se podía arrepentir uno y salir de allí, y que al final todos íbamos a ser salvados. Esa doctrina fue condenada en el siglo VI, ¿verdad? Porque la Iglesia lo que cree es que el alma, así como muere, así queda. Ahora uno dice: y si así queda, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene seguir orando por los difuntos? Un tema muy aparte que en algún momento podríamos reflexionar. Pero solo decir: el que muere en pecado venial es el que va al purgatorio, la última purificación. No el que muere en pecado grave o mortal, no. O peor si no se ha arrepentido, ¿verdad? Si está en pecado mortal, venial o lo que sea, el arrepentimiento es clave. Pero al final no se sabe si tendremos tiempo de arrepentirnos. Entonces la Iglesia cree en esa purificación final, el purgatorio para las almas que están en pecado venial. Ya Santo Tomás de Aquino lo reflexionó, decía: el alma en el purgatorio no se va a convertir, porque está en gracia de alguna manera, ¿verdad? Está en pecados veniales. Lo que va a pasar en el purgatorio es que se va a purificar de lo último que le queda todavía. No así cuando hay pecado mortal, cuando hay pecado grave. Se requiere la conversión, el arrepentimiento. Por eso, después de la muerte no hay arrepentimiento, sino que los que están en pecado venial y mueren van al purgatorio y se dará la última purificación, donde ya no necesitan arrepentirse, sino que les llegará la última purificación por el amor de Dios y las oraciones que lanzamos, que es amor que se le da también a las almas, y clamando la misericordia de Dios. Otro detalle sobre la muerte en general es que la muerte, como San Pablo lo explica en la carta a los Romanos, que es fruto del pecado, ¿verdad? Y así la Iglesia lo ha creído. Más tarde, un santo, San Teófilo, que muere en el 195, obispo de Cesarea de Palestina, él tiene un sentido positivo también de la muerte, aunque mira que la muerte, fruto de la desobediencia de nuestros primeros padres, dice que la muerte es necesaria, porque con la muerte uno, al resucitar, volverá a ser eterno. Es necesario morir. Y unas palabras de San Ambrosio, que lo mencioné en la primera reflexión del Triduo, vive en el 340 al 397, él dice:
No te turbes, pues, al oír el nombre de muerte. Antes bien, deleítate en los dones que te aporta este tránsito feliz. Qué sentido más bello de la muerte que tiene este gran hombre, San Ambrosio. Deleítate en los dones que te aporta este tránsito feliz. ¿Y qué dones aporta? La reintegración, la integridad, la eternidad. Entonces, pues, pero bienaventurados los que mueren en el Señor, dirá Apocalipsis 14:13, ¿verdad? Bien, ahora pasemos a la muerte de Jesús. Jesús experimenta la muerte como todo hombre. En la muerte se sabe de que solo el alma, solo uno, ¿verdad? Y Jesús siente una soledad. En la cruz dirá, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Marcos 15:34. Jesús siente una soledad normal del hombre, ¿verdad? Y en esta muerte Cristo expresa una solidaridad tan grande con el hombre. No solo el haber asumido la condición humana, sino llega hasta las últimas consecuencias, la muerte. Pero gracias a la muerte de Cristo hay liberación para todos. Como se lee en la carta a los Hebreos, el capítulo 2, para liberar a todos aquellos a los que el temor de la muerte tenía en servidumbre. Por eso muere Cristo. Entonces, ¿qué pasa con la muerte de Cristo? Si Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, cuando muere, ¿muere Dios también? Nos preguntamos. No, la Iglesia sostiene que en la muerte el que muere es Jesús como hombre y sufre lo que creemos, ¿verdad? La separación del alma del cuerpo. Su alma, el alma como persona humana se le separa del cuerpo humano y allí se da la muerte. Esto expresa, digamos, la muerte de Cristo expresa que ha finalizado la vida terrena del Verbo encarnado. Jesús experimenta la muerte como todo hombre. Su cuerpo se convirtió en cadáver. Pero luego, ¿qué pasa con eso que decimos que Jesús al morir es profesión de fe, ¿verdad? Descendió a los infiernos. ¿Qué es lo que ha sucedido? Cuando hablamos que Jesús al morir desciende a los infiernos, lo primero que hay que tener en cuenta es que no se trata del infierno como el lugar de los demonios. Esa es otra cosa. Sino que el infierno es la expresión latina, para los griegos dirán el Hades, para los judíos dirá el Sheol, es el lugar de los muertos. Descender al infierno, descender al lugar inferior. ¿Por qué se dice esto? Porque había una concepción de que Dios está en las alturas, que es lo máximo, ¿verdad? Y el infierno estaba como en medio de la tierra, por lo tanto, el que muere bajaba a los infiernos, al lugar inferior. Jesús va donde están los muertos y en este descenso que él tiene, ¿qué sucede? Si el alma se ha separado del cuerpo, pero ¿qué pasa desde el punto de vista teológico? Veamos aquí este elemento. ¿Y el verbo dónde queda? ¿Cómo queda? Pues aquí donde vamos a tomar a San Juan Damasceno y Santo Tomás de Aquino. San Juan Damasceno, que vive en el 675 al 749, y Santo Tomás de Aquino más tarde, 1224-1274. ¿Qué sucede en esta muerte? San Juan Damasceno sostiene que así como antes de la muerte la carne de Cristo estaba unida personal e hipostáticamente al Verbo de Dios, así permaneció unida después de la muerte. Es decir, esta doctrina también, ¿verdad? San Juan Damasceno, Santo Tomás de Aquino, que el Verbo
Es decir, Dios, el Hijo divino, no se separa del cuerpo, lo custodia, por eso el cuerpo no se corrompe, y no se separa del alma, acompaña al alma. Por eso Jesús, como Dios, como Hijo de Dios, el Verbo y el alma de Cristo, de Jesús, ¿verdad? Como hombre, han bajado al infierno. Han descendido, pero el Verbo no se ha separado. Todo lo que eso se sostiene, ¿verdad? Y acordémonos de que este bajar a los infiernos, pues Jesús tiene una finalidad. Santo Tomás de Aquino lo va a asegurar con toda claridad. Fue para liberar a los santos padres. Para eso descendió a los infiernos. Y acordémonos de que también el apóstol San Pedro nos habla de esta realidad, de este acontecimiento, ¿verdad? Que Jesús baja para predicar a estas almas, para darles también el auxilio de su obra redentora. Ahí está Jesús en el lugar de los muertos. Esto es lo que meditamos el Viernes Santo y el Sábado Santo durante el día, ¿verdad? Que Jesús está en el sepulcro, Jesús ha descendido, Jesús está liberando a nuestros patriarcas, ¿verdad? A los profetas, a los hombres justos, que no tenían acceso a la visión beatífica de Dios, sino que estaban esperando al Mesías. Bien, entonces esto en cuanto a la muerte de Jesús y lo que hoy meditamos el Viernes y Sábado Santo. En tercer lugar, para ir finalizando, quiero retomar unas palabras de Benedicto XVI, en Espe Salvi, número 6, porque aquí hay un sentido muy interesante sobre la muerte, haciendo alusión a Cristo, desde luego, ¿verdad? En este número, el Papa Emérito hace alusión a la figura del pastor, pero también la figura del filósofo, porque menciona que a finales del siglo III se encontró por primera vez en Roma un sarcófago de un niño, una caja de un niño donde lo habían enterrado, ¿verdad? En el contexto de la resurrección de Lázaro, dice, la figura de Cristo como el verdadero filósofo que tiene el Evangelio en una mano y en la otra el bastón de caminante propio del filósofo, menciona en este número 6 de Espe Salvi. Entonces el Papa lo que hace es señalar que Jesús como filósofo es el que enseña al buen vivir. Pero quiero detenerme en la figura como pastor. Y la figura del pastor, que expresa como una vida serena, sencilla, aplicándola a Jesús, retoma el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Y dice el Papa, el verdadero pastor es aquel que conoce también el camino que pasa por el valle de la muerte, aquel que incluso por el camino de la última soledad, en el que nadie me puede acompañar, va conmigo guiándome para atravesarlo. Él mismo ha recorrido este camino, ha bajado al reino de la muerte, la ha vencido y ha vuelto para acompañarnos ahora y darnos la certeza de que con Él se encuentra siempre un paso abierto. Esta alusión es muy bella, porque el lugar de los muertos, la muerte en sí, también algo tenebroso, algo de oscuridad, algo de miedo, algo de soledad. Pero cuando Cristo muere, ahora la muerte que era soledad, ya no hay soledad porque Cristo nos acompaña. La muerte que era oscuridad tenebrosa, el valle tenebroso de la muerte, cañadas oscuras, ahora son iluminadas porque Cristo, la luz del mundo, ha bajado a la muerte, al lugar de los muertos. Por eso, pues vale la pena fijarnos también en este sentido positivo. El cristiano ahora tiene este sentido bello de la muerte. La muerte no es soledad. Cristo
ha entrado y ha salido, lo ha recorrido. Por lo tanto, ese camino ahora hay alguien que lo conoce. Ese Cristo nos acompaña cuando morimos. Esa oscuridad, ya no hay oscuridad, porque Cristo ilumina el camino. Luz y compañía la da Cristo al morir. Esta es una gran esperanza.